Sí, por fin. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un placer conocerles, es un placer estar aquí en la iglesia del Señor, visitando al pastor Edgar, a su familia, al pastor Humberto, su familia y a ustedes, que son la familia de Dios. Así que es un privilegio estar con ustedes acá. Mi nombre es Mauricio Montoya, yo soy pastor por la gracia del Señor en la iglesia Jesucristo Gracia Eterna en la localidad de Suba. Entonces, mis hermanos de nuestra iglesia local les envían saludos. Ellos saben que yo estoy acá y están orando por ustedes y por mí para que el Señor quiera glorificarse el día de hoy en nosotros. Es un placer, es un privilegio porque con el pastor Edgar hemos estado hablando ya varias veces de tener la oportunidad de visitarles y que ellos también, tanto el pastor Humberto como el pastor Edgar, vengan también a nuestra iglesia a compartir la palabra. Pero llevamos años ya compartiendo en comunión y teniendo muchas conversaciones justamente acerca de este tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que sin más preámbulos, yo quiero simplemente que nos introduzcamos en el tema que vamos a tratar en esta mañana. Así que les pido que oremos y arrancamos. ¿Les parece? Amado Dios, queremos darte muchas gracias en esta mañana por tu favor, por tus beneficios, por tus bendiciones. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien nos permite estar reunidos aquí y a través de Él estar unidos como un solo cuerpo. Gracias también por tu Espíritu Santo, quien es quien planta tu verdad en nuestros corazones, nos santifica y nos edifica. Te pedimos en esta mañana que a través de tu palabra seamos instruidos y edificados, santificados, para ser más como Jesús. En su nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como ya su pastor se los dijo, vamos a estar tratando dos temas acerca de la eclesiología y la importancia de la eclesiología. En esta mañana vamos a hablar en la escuela dominical en Hechos capítulo 2 del 42 al 47, así que les pido por favor vayan a sus Biblias. Vamos a ir a este texto que es muy conocido en el Nuevo Testamento y vamos a hablar algunas cosas que creo que son importantes y que nos ayudan a tener una idea clara acerca de lo que es la eclesiología bíblica saludable. Entonces, leo para ustedes en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Hablando de la iglesia primitiva, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y vendían todas las propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Yo he titulado esta mañana en la escuela dominical la importancia de la eclesiología bíblica. Algo muy sencillo que sé que ustedes conocen y están relacionados. Yo no les voy a tratar de enseñar algo nuevo, sino a recordarles algo que ustedes ya saben. Y es lo que el apóstol Pablo y Pedro también nos mencionan en sus epístolas. Nos dicen que no, Pablo dice: no me es cargoso teneros que repetir o recordar las mismas cosas una y otra vez. Pero ¿por qué se nos es necesario tener que volver a repetir las mismas cosas? Bueno, por varias razones. Número uno, porque somos olvidadizos, ¿cierto? Se nos olvidan las cosas y no las recordamos. Y número dos, porque al recordar afianzamos y aseguramos esos conceptos o esa información que tenemos de las cosas. Pero como no estamos compartiendo solamente información, sino revelación, es importante saber lo que dice la Biblia. Hablando un poco del contexto de Hechos capítulo 2, ustedes saben que Hechos es la continuación del escrito de Lucas en Lucas. Cuando termina Lucas, la orden de nuestro Señor Jesucristo es que ellos fueran a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, la promesa de que el Espíritu Santo vendría. Capítulo 1, capítulo 2, luego el apóstol Pedro se levanta, predica un sermón, y en el medio de ese sermón se convierten más de 3,000 personas. Ustedes lo ven en el versículo 41. Dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000. 3,000 personas. Más 120 que habían en el aposento alto, eran 3,120 personas. Una iglesia muy grande, inaugurándose en ese momento. Cuando hablamos del concepto de eclesiología, ¿a qué estamos haciendo referencia? Creo que es lo primero que tenemos que hacer y colocar ahí como la base. ¿Qué es eclesiología? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de eclesiología? Bueno, la eclesiología parte de la teología sistemática, donde encontramos diferentes clases de doctrinas o diferentes clases de sistemas de pensamiento doctrinal. Por ejemplo, cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de la doctrina de la salvación. Cuando hablamos de eclesiología, estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Entonces, básicamente la eclesiología es la manera como luce la doctrina y la práctica de la iglesia. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de una iglesia saludable? ¿Qué dice la iglesia acerca de una iglesia bíblica? Perdón, ¿qué dice la Biblia también acerca de lo que debe ser la práctica y la enseñanza y la doctrina de la iglesia? Bueno, tenemos que definir qué es iglesia. Primero. Entonces, la palabra iglesia es una palabra en hebreo y en griego. En el griego particularmente es la palabra con doble K, que es eclesia. Y esta es una palabra que tiene una preposición, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene un verbo y están unidos. Ed, por ejemplo, con K, ek, es la preposición que significa fuera de, o afuera de, o aquellos llamados de. Y el verbo que es kaleo. La palabra kaleo significa convocar o reunir. Básicamente lo que significa es que aquellos quienes no pertenecían han sido convocados y llamados de afuera para adentro. Es decir, los del mundo, los que no pertenecían a los judíos, los gentiles, ahora han sido llamados para introducirse a la iglesia del Señor. Así que todos nosotros conformamos la iglesia hoy porque hemos sido llamados de afuera de parte de nuestro Señor Jesucristo. No pertenecíamos aquí, pero Cristo nos hizo pertenecientes aquí. Así que lo primero que tenemos que decir es que la iglesia existe debido a que Cristo la ganó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ustedes saben que la iglesia no son estas edificaciones y ni siquiera es completamente lo que hacemos el día domingo o miércoles o jueves si tienen oración. La iglesia son las personas que reunidos con el fin de adorar, de ser un cuerpo que se sirve mutuamente y sirven a Cristo, es lo que hace que seamos iglesia. Ahora, ¿de dónde proviene la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Y su práctica y su doctrina. Bueno, la iglesia es elegida desde antes de la fundación del mundo. O sea, la iglesia es una idea que viene del corazón y la mente de Dios. Efesios 1:4 dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos había elegido. O sea, la iglesia existe no porque se creó en la resolución del Ministerio del Interior o porque hubo una membresía y se fundó la iglesia y tuvimos un pacto de membresía. Esa es una forma de verlo, pero la forma bíblica es que ella existe antes de la fundación del mundo. También Romanos 8:29 nos recuerda eso. Pero ¿qué otra cosa podemos decir acerca de cómo se fundó la iglesia? Bueno, la iglesia se fundó a través de la inauguración del nuevo pacto. Cristo cumple la promesa de Dios el Padre que hicieron los profetas, que hicieron en el pasado, todas las tipologías que vemos en el pasado, en el Antiguo Testamento acerca de Cristo y su iglesia, Cristo lo cumplió. Así que Cristo compró a precio de sangre su iglesia y la ganó. ¿Dónde? Venciendo la muerte y venciendo el pecado en la cruz. Eso lo vemos en Hechos 20:28. ¿Se acuerdan cuando Pablo reúne a los ancianos de Éfeso, allí en Listra, y les dice: cuiden de ustedes y de la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre en la cruz? La iglesia no fue un costo de los creyentes que fueron salvados, incluyéndonos a nosotros los pastores. Ninguno de nosotros ha dado su sangre por la iglesia, pero Cristo la ganó a precio de sangre, a precio de sangre. Y también la iglesia es llamada. Los de afuera, eclesia, Él nos llamó. ¿Se acuerdan ese texto? Con cuerdas de amor y con cuerdas humanas nos atrajo. O en el Antiguo Testamento, te he prolongado mi misericordia, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué
mi misericordia. El Señor nos llamó. Bueno, pastor, pero usted leyó Hechos 2 del 42 al 47. Bueno, entonces ahora sí voy a tratar de explicar un poco por qué creo yo que este texto nos ayuda a ver claramente la eclesiología bíblica y saludable de una iglesia, porque tiene casi todos los componentes. Bueno, no sé si en la escuela dominical se puede interactuar, pero yo hoy, sí, voy a hablar un poco con ustedes. Cuando hablamos de eclesiología bíblica, ¿cuáles son las características de prácticas que se le vienen a la cabeza? Señora, señor. La oración es una práctica de la eclesiología bíblica y saludable. ¿Qué más? La palabra, la centralidad de las escrituras, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Los cánticos hacen parte de la adoración y también hacen parte de esa práctica, que vamos a verlo aquí como una práctica de culto. La cena, los sacramentos. ¿Quién dijo la cena? Los sacramentos y el bautismo, ¿no? Que está antes de esto que estamos leyendo acá. Hermano. La comunión de los hermanos. Excelente. La comunión de los hermanos. La unión, ¿sí? O la común unión, la koinonía entre los hermanos. Una más y seguimos. Hay una que tiene que ver con los pastores. ¿El qué? La predicación, pero también el sistema de gobierno que tiene una iglesia local. Señora. Pluralidad pastoral y el liderazgo de los pastores. Porque la Biblia nos enseña que los pastores tienen un tipo de gobierno que Cristo les ha otorgado por medio de la predicación de la palabra. Ahí está el gobierno de los pastores. Cuando ellos enseñan la palabra, están gobernando no sobre la iglesia, sino a través de la autoridad de Cristo por la palabra. Muy bien. Vamos a ver cómo Hechos 2, 42 al 47 reúne casi todas estas características de una manera extraordinaria. Y recuerden que estamos hablando de la inauguración de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Tenemos una idea clara de cómo debemos ser como iglesia? Pues vamos al registro de las escrituras y nos vamos a dar cuenta de esa verdad. Arranquemos. Versículo 41. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo soy en la Biblia de las Américas, disculpen si no pregunté antes. Sí, también. ¿Sí? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Muy bien, quise que iniciáramos ahí, aunque yo leí desde el 42, para que tengamos un poco más de contexto. Pedro predica. Los judíos que habían asesinado a Jesucristo se preguntan, compungidos de corazón, dicen, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, arrepentidos y luego bautizados. Y es muy interesante ese orden, ¿no? Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo, bautícense y luego vamos a poder ver el cumplimiento de los sacramentos. Dicen que compartían el pan, es decir, la celebración de la cena. Creen, se bautizan y participan del cuerpo de Cristo, que son características que ustedes acaban de mencionar. Por eso, hermanos, podemos ver aquí que la marca distintiva, primera que podemos ver aquí en el versículo 31 de una iglesia, es una membresía regenerada. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000, es la primera iglesia. ¿Cómo se inaugura una iglesia? Ustedes recuerdan que en Tito capítulo 1, Pablo envía a Tito a Creta y le dice, Tito, te he enviado a dos cosas particulares, corrige lo deficiente y establece ¿qué? Ancianos, en plural, ancianos. Ahora, si ustedes miran, no había ancianos en las iglesias o en algunas iglesias de Creta, pero Pablo aún así los llama iglesias. ¿Por qué? Porque había una membresía de hombres y mujeres que habían sido regenerados o habían sido transformados por medio del poder del evangelio. Una iglesia puede ser una iglesia no completa, incompleta, pero una iglesia si hay membresía. Incluso los pastores somos parte de esa membresía, somos ovejas de esa membresía. Entonces es muy interesante que una de las primeras marcas que podemos nosotros ver aquí es una membresía regenerada. ¿Y cómo sabemos que era una membresía regenerada? Porque estaba identificada claramente, estaba contada, había una lista, 3,000 personas contadas claramente. De hecho, cuando se menciona en el capítulo 1 y 2 los 120, también se menciona claramente 120. O sea, sabían quiénes eran. Tanto es así que más adelante vamos a poder ver que tenían comunión, como dice el hermano, o sea, se conocían, vivían, porque la vida de la iglesia no se basa únicamente en el culto dominical, aunque hay algo muy particular en el día del Señor,
cuando desciende el Espíritu Santo de manera especial para que en su iglesia Él pueda obrar. Pero la iglesia no es solamente el domingo. La iglesia es un grupo de personas que han sido redimidos por gracia para participar mutuamente de manera constante, 7 días a la semana, 24 horas al día, uno a uno. Uno a uno. Interesante, ¿no? Miremos otra marca, versículo 42. ¿Alguien más, por favor? Para que interactuemos un poco. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, en ese versículo es donde encontramos casi todas o la mayoría de las características que vemos en la eclesiología bíblica de una iglesia saludable. Después de tener miembros oficiales contados y claramente identificados, ahora necesitan ser enseñados, necesitan ser edificados, necesitan ser santificados. ¿Por medio de qué los hombres son salvos? Por medio de la predicación de la palabra. ¿La fe es por el oír? ¿O el oír qué? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra. Cuando las personas se convierten a través de la palabra, entonces ¿qué viene? Viene la edificación y la santificación, una obra que hace el Espíritu Santo y la palabra. Fuera de la palabra no podemos crecer, porque la palabra nos santifica. Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces viene la santificación. Ahí se necesitan a los pastores, apóstoles, en esa época. Hoy no hay apóstoles, yo sé que lo saben, solo hago la salvedad. Entonces, toda iglesia podría edificarse mutuamente en el ministerio de los unos a los otros. Más de 62 versículos hay de los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros y mucho más. Pero eso no es lo único que la iglesia necesita. La iglesia necesita pastores o líderes escogidos, elegidos, cualificados para que puedan enseñar y edificar a la iglesia a través de la predicación de la palabra. Y eso es lo que aparece aquí. Más adelante vamos a hablar un poco, si alcanzo, acerca del sistema de gobierno o de la pluralidad de pastores. Cómo se necesitan pastores en una iglesia bíblica. Y pastores cualificados y calificados conforme a Tito y Primera de Timoteo. Hermanos, la primera aplicación, ¿por qué es importante tener una correcta eclesiología bíblica? ¿Qué me dices? Lo que hemos visto hasta aquí. ¿En qué sentido, mi hermano, crees que es sano? Muy bien, exactamente. Las prácticas saludables, ¿qué generan? Púlpitos saludables, predicación saludables, creyentes saludables, ¿cierto? Y una iglesia, al final, saludable. Muy bien, muy bien. Seguimos. Entonces, una marca de la iglesia, de lo primero que podemos ver nosotros allí, es incluso la centralidad de las escrituras. Volvemos a leer versículo 42. Y se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas ¿de qué? De los apóstoles. ¿Pero qué estaban enseñando los apóstoles? ¿Sus propias experiencias? ¿Los milagros que hacían? No, ellos estaban enseñando la palabra del Señor. Entonces ahí vemos otra característica de una iglesia saludable: un púlpito saludable, una predicación saludable, una enseñanza de las escrituras que esté conforme a las escrituras. Lo que hemos llamado la predicación, o han llamado algunos, la predicación expositiva. La manera más correcta de poder predicar el texto en su contexto. Esto es lo que estaban haciendo los discípulos. Hermanos, ustedes deben valorar muchísimo, pero muchísimo, tener pastores que puedan predicarles el texto en su contexto y no querer decir sus propias opiniones al texto. Es muy importante tener un púlpito saludable. De hecho, es la centralidad de todo. Sola escritura. Sola escritura. Pero no decimos sola escritura porque nos sentimos orgullosos únicamente de la reforma. Decimos sola escritura porque es la realidad de una iglesia bíblica y saludable. Porque es lo que queremos todos. Así que deben dar gloria a Dios de tener dones en la iglesia. Efesios 4 nos dice que los pastores no son regalos dados a la iglesia,
son un regalo para la iglesia, son un don que Dios dio a la iglesia. Y eso hace parte también de la centralidad de las Escrituras. Pero también dice que estaban en los apóstoles, así que otra marca de liderazgo son los pastores y hombres calificados y cualificados. Eso lo podemos ver claramente en Tito, lo podemos ver claramente en 1 Timoteo capítulo 3. Y vemos aquí a estos apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Son una ilustración o son un dibujo en algún sentido de lo que somos los pastores, sin ser apóstoles. La figura, esa figura de autoridad que Cristo vino delegando es esta: Dios el Padre, Dios el Hijo, Cristo, Colosenses 1:18, es la cabeza del cuerpo. Luego viene entonces los apóstoles, sobre el cual fue puesto el fundamento, que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Cristo. Los ancianos y los hermanos, junto con los diáconos. Ahorita vamos para allá, Filipenses 1:1. ¿Recuerdan eso? Donde Pablo le escribe a los filipenses y ¿qué les dice? Pablo les saluda con Timoteo a los santos, a los obispos y a los diáconos. 3 grupos en la iglesia: pastores, diáconos y santos. Membresía natural, pastores en plural y diáconos en plural. Así es que como se conforma una buena eclesiología de la iglesia. Muy interesante. Pero miren que ese versículo 42 está tan lleno de riqueza de eclesiología que nos dice también otra característica. Y otra marca es la adoración del culto. Lo que decía el hermano allá, las alabanzas y la adoración, lo que hacemos en el culto: predicar la palabra, leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra. Eso lo vemos en el 42 también. Dice: y se dedican continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Y miren el versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo. Una buena adoración, una adoración bíblica, lo que hemos conocido como el principio regulador que Dios ha establecido para su iglesia, es una manera correcta y saludable de poder adorar. Es interesante que mientras yo estoy diciendo todas estas cosas y las estamos trayendo de las Escrituras, nosotros como iglesia local creemos lo mismo que ustedes creen. Qué importante es eso y cómo debiéramos nosotros por eso yo titulé esto, la importancia de la eclesiología. Ver ustedes esto como importante, hermanos. Yo sé que a veces estamos tan acostumbrados, quizás un año recibiendo enseñanzas de eclesiología, hermanos que llevan 5 años, 10 años, ya enseñan eclesiología. Es muy fácil pasar desapercibido estas realidades y olvidarnos del privilegio que tenemos de que Dios nos haya concedido congregarnos en una iglesia saludable y bíblica. Es una gran bendición que muchos no tienen, que de hecho la mayoría de nosotros no teníamos y que ahora tenemos. Pero también hay otra marca, los sacramentos. Si notan que tomaban el pan, lo que se cree aquí es que este no es el pan del versículo 46 y 47, porque el del 46 y el 47 se cree que es un ágape, es el compartir entre hermanos, comunión entre unos y otros, en las casas normalmente. Este pan es el pan de la cena, pero es interesante que el sacramento, los 2 sacramentos, la cena y el bautismo, están allí. Ahí está el de la cena. ¿Y antes qué había sucedido? Bautismos. 3,000. Qué glorioso es poder ver hermanos que se están bautizando y están confesando fe bíblica. Cada vez que se une una persona a nuestra iglesia local de bautismos, nosotros celebramos y damos gracias al Señor. Yo sé que ustedes también. Es una gloria poder ver que la eclesiología de la iglesia está creciendo de una manera saludable, que los que llegan están entendiendo estas mismas cosas. Pero también vemos la oración, pero también vemos incluso la disciplina eclesiástica, que también hace parte muy importante de la eclesiología bíblica. Pastor, yo no veo eso allí. No está ahí, está después, muy rápido, en el capítulo 5 de Hechos. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Fue la primera disciplina que pudimos ver nosotros con claridad. Ahora, fue una disciplina muy severa, ¿no?
Pedro le dice a Ananías y Zafira, puesto que han mentido al Espíritu Santo, murieron. Y es interesante lo que dice luego el texto, porque dice que tuvieron temor los de adentro y los de afuera. La gente afuera estaba diciendo, en esa iglesia hay una eclesiología muy buena. Todo el que entra allá y dice mentira se muere. Pero en algún sentido sí la gente tenía temor, porque sabía que allí obraba el Dios del pueblo de Israel, que luego fue la iglesia de Cristo. Es interesante, de verdad, miren hermanos, no podemos sentirnos orgullosos de nada ni de nadie más que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestra mayor honra, nuestra mayor gloria, nuestra mayor alegría. Ah, pero qué bendita es la iglesia. Por eso uno entiende las palabras de Juan Calvino, ¿no? Voy a parafrasear, pero Juan Calvino decía que los creyentes son salvados por medio de su Padre, quien es Dios, pero son edificados, santificados a través de su madre, que es la iglesia. Dios nos salva, pero ¿dónde aprendemos a ser iglesia? En la iglesia. ¿Dónde aprendemos a ser buenos cristianos? En la iglesia. ¿Dónde aprendemos la ética familiar? En la iglesia. ¿A quién le pertenece nuestra conciencia y dónde la aprendemos? La palabra y en la iglesia. Cuando nos unimos a la iglesia se convierte en nuestra madre, porque podemos beber de la leche de la iglesia. Hay personas que a veces tienen por poco a la iglesia, o incluso se desaperciben de la importancia de la iglesia aún perteneciendo a ella. ¿No han escuchado a veces de pronto, no sé, de pronto aquí no, en nuestra iglesia a veces pasa, hermanos que se acercan y dicen, es que yo siento que a la iglesia le falta amor, a la iglesia le falta misericordia, pastor? Y yo siempre le digo, hermano, ¿a qué iglesia te estás refiriendo? A esta. ¿Y tú de cuál perteneces? Pues a esta, pastor. Entonces, ¿a quién le falta amor? Pues a mí, pastor. ¿Sí me hago entender? A veces estamos viendo la iglesia como detrás de la barrera, los hermanos. No, yo soy la iglesia. Por eso incluso cuando nosotros venimos un día como hoy, no estamos diciendo voy a ir a la iglesia. De hecho, yo no lo utilizo porque creo que no es correcto. No voy a la iglesia, voy a hacer iglesia. Voy a participar de la iglesia. Algunos buenos hermanos dicen vamos al templo. Sí. Entonces, hermanos, ¿cuántas características cuentan ustedes en Hechos 41 y 42? Es pregunta, no es hipotético. 5, ¿me las puedes enumerar, por favor? Bautismo. En el 42 está la cena, ahí serían 2. Ajá. Está la doctrina de la escritura, o sea, la centralidad de la palabra. Ahí son 3. Sí. Después la comunión. Sí. Son 4. Y la quinta, tienen en común todas las cosas, pues tienen el pan. No me acuerdo la quinta. Pero son oración. La oración, ahí están las 5. Oración, perfecto. Están las 5. Partimiento del pan, que son los sacramentos. La enseñanza, sí. El congregarse, sí. Estaban alrededor de los apóstoles recibiendo la enseñanza, sí. El liderazgo, muy bien, ahí aparece muy claramente, dice apóstoles en plural. Ya, perfecto. Muy bien, solo estamos en el 42, ¿cierto? Ni siquiera hemos avanzado al 47, hermanita. La enseñanza, que hace parte de la edificación de la iglesia. Qué importante son todas estas cosas, hermanos. Y qué importante es tenerlas todas en una iglesia. ¿Cierto? Que uno pueda decir, evaluemos la predicación. Ah, bien, contentos. La oración, yo los vi ahorita, estaban orando. Qué interesante, yo le dije al pastor Edgar, oiga, madrugan mucho. Me dijo, yo me paro a las 5 a limpiar. ¿Qué fue, pastor? Los aires. Qué chévere ver a la iglesia orar.
y una oración bíblica como la que estaban haciendo los hermanos. Tener, hermanos, la oportunidad de adorar juntos como lo vamos a hacer ahorita es un privilegio y que sea algo bíblico. Salir con nuestra conciencia tranquila diciendo adoré a Dios. Hoy me pude congregar, mi corazón fue alimentado, mi alma fue alimentada. Es un privilegio tener una eclesiología bíblica saludable. Es una redundancia, yo sé, bíblica saludable, pero el sobreénfasis a veces es bueno. Voy a tratar de abordar en los 11, 12 minutos que me quedan lo que hace falta. Versículo 43. En el versículo 43, alguien que me ayude, por favor. Sí, dale, hermanita. Señales eran hechas por los apóstoles. Muy bien. Miren, aquí podemos ver claramente el poder apostólico, que no es algo que se repite, porque el texto nos deja ver claramente que era un poder que provenía de Cristo. ¿Y por qué se logró? Para que a través de la persuasión de los milagros y la obra espectacular que hacían los apóstoles de parte de Cristo, se hiciera la obra evangelística de la iglesia. Y los hombres pudieran venir en números delante del Señor en arrepentimiento. Así que esto también nos muestra, hermanos, que se requieren líderes, pastores, obispos, maestros, que es lo mismo, es una palabra intercambiable, ustedes saben, para enseñar a la iglesia. Después de esto quiero hacer una pausa. Quedemos ahí en el versículo 43 y quiero decir unas 2 o 3 cosas más de la iglesia. ¿Qué es la iglesia según lo que vimos primeramente en Eclesia? Que fueron salvados y apartados desde el mundo y traídos al Señor. Eso quiere decir que la iglesia es santa. ¿Se acuerdan de 1 Pedro 5:10? Dice, sed santos como yo soy santo. Si Dios es santo y Él es Padre, sus hijos deben parecerse a Él. O sea, sus hijos deben ser santos como el Padre es santo. La iglesia es santa. La palabra santa, también intercambiable en santificación, es apartado, cortado. La palabra es santa, la iglesia es santa. 1 Corintios 1, del 1 al 2 vemos eso, y 1 Tesalonicenses 5:27. Lo pueden leer, hermanos, en sus casas. De pronto no voy a tener todo el tiempo, así que lo pueden leer en casita. Pero también la iglesia es apostólica, y es parte de lo que acabamos de leer. No somos romanos, pero la iglesia es católica, apostólica, no romana. Alguien dijo de una manera muy acertada que muchas veces las denominaciones o ciertas religiones han secuestrado conceptos que le pertenecen únicamente a la iglesia de Cristo, y una de ellas es católico. La iglesia es católica, ¿por qué? Porque es universal. Es universal también. Esto lo vemos en Efesios capítulo 3, 14 y 15. La barrera de separación que había entre judíos y gentiles fue disuelta, fue quitada. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahora hizo de un lado y del otro lado a un solo pueblo, gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. No importa si usted es de aquí del sur, si es del norte, si es americano, si es colombiano, somos iglesia. Entonces, ¿qué identifica, según todas las características que hemos visto, a una iglesia que está caminando en una eclesiología, una práctica y enseñanza correcta? A mí me gusta mencionar 3 cosas que decían los reformadores. Creo que concluye un poco lo que podríamos ver de una iglesia saludable en ese sentido. Por ejemplo, ellos decían 3 cosas. Número 1, que la iglesia tiene que tener la posesión de la palabra. Es decir, la iglesia es la que está sujeta a la palabra de Dios. Ella tiene la palabra de Dios y no la tiene otra institución. No la tiene el Estado, no la tiene la familia. Hay 3 instituciones creadas por Dios: la familia, el Estado y la iglesia. Y sobre las 3, quienes superan estas otras 2 es la iglesia. Algunos van a decir, y mi familia también es importante. Pero en el orden estructural de Dios, de creación, y para poder mostrar la salvación a los hombres, existe la iglesia. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Qué es pues la casa de Dios? Columna y baluarte de la verdad. Algo que no se le fue otorgado a la familia biológica ni tampoco al Estado. Se le fue otorgado a la iglesia.
A veces esas cosas son problemáticas. Dios 6:7 nos dice que debido a que la iglesia es santa y fue separada por Dios para adorarle y servirle, la iglesia responde a la alabanza y responde como una iglesia que predica la palabra, y Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Si entendemos una eclesiología bíblica, versículo 47, ¿saben qué es lo que va a provocar eso en la iglesia? Alabanza a Dios. Van a alabar y van a adorar a Dios y van a dar gracias porque Dios les ha concedido esta gracia tan bendita que tienen. Y dos aplicaciones. Hermanos, si Dios en sus tres personas es la autoridad y gobierno máximo de la iglesia, todos los demás somos servidores, pastores, miembros. Así que cada uno de nosotros nos debemos en obediencia al diseño de Dios en su iglesia. Y esto lo debemos hacer para servir con fidelidad, lealtad y aprecio a Cristo y también aprecio a su iglesia. Si amamos a Cristo, amamos a su iglesia. Y si amamos a Cristo y a su iglesia, amamos a los hermanos. Y podemos alabar juntos al Señor. Amén.